Hola, hoy en el siguiente vídeo vamos a seguir viendo los tipos de contratos que existen en el ordenamiento jurídico español o, si queréis verlo de otra forma, como los contratos de trabajo más habituales que existen. En este caso vamos a continuar con la contratación temporal y vamos a ver lo que se conocen como contratación temporal estructural. Este tipo de contratación temporal estructural se caracteriza porque los contratos de trabajo temporales que se realizan van a tener una causa, una justificación en la temporalidad de ese contrato por una serie de causas organizativas o de producción de la empresa. Dentro de esta contratación temporal estructural tenemos lo que serían el contrato de obra o servicio determinado, el contrato eventual por circunstancias de la producción y el contrato de interinidad. Bueno, pues vamos a ir viendo las características de cada uno de estos contratos utilizando estos indicadores de requisitos para los trabajadores, duración. Volvemos al cuadro del Instituto Aragonés de Empleo que ya hemos utilizado en otros vídeos de modalidades de contratación. Con respecto al contrato de obra o servicio, fijaros cómo en realidad en este apartado de requisitos que se piden a los trabajadores está vacío. Claro, ¿qué quiere decir que este espacio esté vacío? Lo que nos está indicando es que el contrato de obra o servicio determinado se le puede realizar a cualquier persona. No es necesario tener determinados requisitos de edad o de titulación como pasaba con otros contratos, como bien pudiera ser el contrato de trabajo en práctica o el contrato de aprendizaje. En el caso del contrato por obra o servicio no se requiere ninguna característica especial. ¿De acuerdo? Seguimos con la duración del contrato de obra o servicio. Evidentemente estamos hablando de un contrato temporal. Se te contrata para hacer, en el caso del contrato de obra o servicio, es una actividad con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa. Claro, en ocasiones resulta muy difícil saber qué se entiende por una actividad con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa. Por eso normalmente lo que ocurre es que los convenios colectivos del sector o bien de empresa suelen establecer que se va a considerar precisamente trabajos que tengan autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa. Suele ser un tipo de contrato que se utiliza mucho, por ejemplo, en las campañas hortofrutícolas. Cuando se hace una campaña para la temporada de otoño-invierno, cuando se hace para la campaña de primavera-verano, pues bien, pues para atender esas actividades, esas campañas hortofrutícolas que tienen lugar durante esos meses del año, se suele utilizar este tipo de contrato de obra o servicio determinado. Por eso, como hemos dicho, la duración de este contrato es limitada en el tiempo, es temporal, ¿de acuerdo? La duración máxima es de 3 años. Eso sí, tenemos aquí otra remisión, las habituales al convenio colectivo, para que el convenio colectivo pueda ampliar en 1 año más la duración de este contrato y en consecuencia serían 4 años. Respecto a los siguientes apartados de jornada y retribución, incluso podemos decir el apartado de beneficios, si os fijáis bien, en realidad con respecto a la jornada, lo único que nos dice es que la jornada puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Bueno, pues en realidad nada distinto de lo que vendría a ser lo más habitual, ¿de acuerdo? Este contrato puede tener jornada completa o jornada a tiempo parcial. Respecto a la retribución, volvemos a esa expresión que hemos estudiado en anteriores contratos, que nos habla de que vas a percibir una retribución según categoría profesional y según el convenio colectivo. En definitiva, lo que digan las tablas salariales del convenio. Pero tampoco tiene ninguna peculiaridad, ¿verdad? Es lo habitual que ocurre con un contrato de trabajo. Por último, respecto a los beneficios para la empresa de realizar este tipo de contrato, fijaros bien cómo no existen incentivos en forma de bonificación en las cuotas a la seguridad social si una empresa realiza este tipo de contratación. Por lo tanto, si una empresa utiliza este contrato, no recibe ningún tipo de incentivo
o bonificación en, por ejemplo, las cuotas empresariales a la seguridad social. Y por último, en el apartado de forma y observaciones, evidentemente este contrato tiene que hacerse de forma escrita. Hay que identificar la obra o el servicio que tiene autonomía y sustantividad propia. Y con respecto al apartado que aquí vemos de indemnización, esto es algo muy habitual. Veremos que existe tanto en el contrato de obra o servicio como en el contrato eventual. Y es que una vez que finaliza este contrato de obra o servicio, se tiene derecho a percibir una indemnización económica de 12 días de salario por año trabajado, por cada año de antigüedad en la empresa. Si se ha estado más de un año, será una cantidad superior. Si se ha estado menos de un año, será o te corresponderá de indemnización la parte proporcional que exista. ¿De acuerdo? Bueno, pues como os digo, esas son algunas de las características de este contrato de obra o servicio. Como podéis observar, en realidad tenemos muchos espacios vacíos, que quiere decir que no hay nada especial con respecto a esas características, y algunas de las otras las tenemos con las expresiones genéricas que se suelen utilizar para todo. Con respecto al contrato eventual por circunstancias de la producción, en este caso la finalidad que persigue este contrato es atender un incremento en las ventas, en la producción, una acumulación de tareas, la existencia de un exceso de pedidos. Normalmente este contrato es el que se suele realizar en el sector del comercio, de las tiendas, de los centros comerciales, por ejemplo, cuando llega la campaña navideña. Existe un incremento en las ventas, más de lo que es normal, que sabemos que va a ser temporal, porque dura unos meses, y eso es lo que justifica esta contratación temporal, ese incremento de la plantilla utilizando este contrato. Vamos a ver algunas de las características de este contrato. En primer lugar, volvemos a la casilla de requisitos de los trabajadores para poder hacer este contrato. Y si os fijáis bien, vuelve a estar vacío. Este contrato eventual por circunstancias de la producción se puede realizar con cualquier persona. Siguiendo con la duración. La duración del contrato eventual por circunstancias de la producción es algo quizás de lo más característico que tiene este contrato. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que esas circunstancias que justifican hacer este contrato tienen que tener un carácter temporal, tienen que ser debido a esas circunstancias excepcionales que provocan ese incremento, pues, por ejemplo, en las ventas y en consecuencia la contratación temporal. Por eso se nos dice, como regla general, esta expresión de aquí que está establecida en el Estatuto de los Trabajadores, el contrato eventual, como podéis ver, se encuentra regulado en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Pues como os digo, este contrato puede tener una duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de un año. Claro, estamos hablando de que las circunstancias que motivan esa contratación son temporales. Aquí el Estatuto lo que está entendiendo es que si dura más de 6 meses dentro de un plazo de un año, ya no serían necesidades temporales de la empresa, sino que podríamos hablar incluso de unas necesidades de carácter indefinido. Pues bien, esto es lo que establece por defecto el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, el propio Estatuto nos dice, y es importante porque lo tenemos aquí en el apartado de observaciones, aparece esta expresión. Dice duración y periodo modificables por convenio colectivo. De forma que, por convenio colectivo, se puede ampliar el periodo máximo de referencia que establece el Estatuto, que son 12 meses. Y se puede llegar a ampliar incluso a 18 meses. Y, a la par, se puede también ampliar la duración máxima de este contrato y pasar de 6 meses a una duración máxima de 3/4 de ese periodo que se haya establecido. Eso sí, tenemos un límite final, que es que ese contrato no puede tener una duración superior a 12 meses. Vamos a poner un ejemplo. Si estableciéramos por convenio colectivo que el periodo máximo de duración son 18 meses, la duración máxima del contrato serían 3/4 de 18, serían 13 meses y medio. Pero
hay que tener en cuenta que no podría superar los 12 meses. Bien, siguiendo con algunos de los apartados, respecto a la jornada, retribución y beneficio, aparece algo similar a lo que hemos visto arriba para el contrato de obra y servicio. Respecto a la jornada, bueno, pues puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Retribución, según convenio y categoría. Como veis, nada especial, nada específico. Y con respecto a los beneficios, no existen beneficios por contratar a una persona bajo esta modalidad contractual. Aquí en el apartado de forma encontramos otra de las características habituales del contrato eventual, y es que se va a exigir la forma escrita únicamente si la duración del contrato es superior a 4 semanas. Pero también deberíamos añadir, no solo si supera las 4 semanas, si es a jornada parcial. También deberá ser de forma escrita, aunque dure menos de las 4 semanas que ahí tenemos. Recordar que siempre que un contrato se haga a jornada parcial, debe de hacerse obligatoriamente por escrito. Bueno, otra de las características de este contrato eventual es la misma indemnización que hemos visto en el caso del contrato por obra o servicio. Esa indemnización de 12 días de salario por año trabajado en la empresa. Aquí, como este contrato eventual, lo normal es que dure un plazo máximo de 6 meses, pues corresponderá la parte proporcional. Por ejemplo, si esos 12 días de salario anuales son 500 euros, pues te corresponderá por 6 meses una indemnización de 250 euros. ¿Vale? Esa indemnización entraría dentro de lo que es el apartado del finiquito, uno de los posibles apartados que tendrá el finiquito. Y el siguiente contrato que nos queda por ver es el contrato de interinidad. El contrato de interinidad se caracteriza porque se utiliza fundamentalmente para sustituir a personas que se encuentran de baja en el trabajo y esa baja provoca lo que se llama el derecho a la reserva del puesto de trabajo. Es decir, estas personas van a volver a su puesto de trabajo una vez finalice o transcurra el periodo de tiempo establecido para esa situación por la cual no van al trabajo. Normalmente las situaciones que dan lugar a esta suspensión, que en realidad es el fenómeno en el que nos encontraríamos del contrato de trabajo, son normalmente las que tienen que ver con causas relacionadas con la seguridad social. Pues una baja por incapacidad temporal, una baja por maternidad, por paternidad. Durante ese tiempo que esta persona no va a trabajar porque está en esa situación, estará recibiendo un subsidio económico por parte de la seguridad social, bueno, pues se puede contratar a una persona para que sustituya a esa persona, ¿de acuerdo? Ese es el objeto principal de este tipo de contrato. No obstante, podemos ver cómo aquí tenemos un apartado B. Este contrato de interinidad también se puede utilizar mientras se realiza un proceso de selección y se busca a la persona que va a ocupar de forma definitiva, o al menos, bueno, pues con cierta prolongación de tiempo, un puesto de trabajo. Eso sí, claro, se nos dice, ese proceso de selección, estamos hablando de necesidades temporales de la empresa, no puede durar más de 3 meses. Se ha considerado que un proceso de selección, por mucho que tenga la recepción de currículum, de pruebas psicotécnicas o de entrevistas de trabajo, que dure más de 3 meses se considera que puede ser excesivo. Por eso se requiere o ese requerimiento de que este contrato no dure más de 3 meses. Con respecto a las demás características, fijaros que con respecto al trabajador o la trabajadora no se requiere nada especial. Respecto a la jornada y a la retribución, puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. La retribución según convenio y categoría. Y con respecto a los beneficios, aquí tenemos este apartado de aquí, lo tenemos vacío. Quiere decir que como regla general, cuando se contrata a una persona para sustituir a otra, cuando se realiza un contrato de interinidad, no va a existir ningún tipo de incentivo económico para la empresa. Repito, como regla general. Ahora bien, sí que en determinados casos
que además son aquellos casos que suelen tener que ver con lo que se llama la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, si encontramos que algunas de las causas que justifican la baja tienen que ver con una situación de maternidad, de paternidad, de excedencia por cuidados de familiares, por ejemplo, fijaros cómo vamos a ser, en este caso la empresa, va a tener derecho a la deducción de un porcentaje muy importante de la cuota empresarial que paga la Seguridad Social por tenerte dado de alta. Fijaros que puede llegar a ser del 100% para el supuesto de maternidad o paternidad. ¿De acuerdo? Así que si la persona a la que estás sustituyendo o a la que se sustituye está de baja por maternidad o paternidad, por ejemplo, pues va a tener una bonificación del 100% en las cuotas que la empresa paga a la Seguridad Social. Bueno, pues como podéis ver aquí tenemos las distintas situaciones que, como digo, tienen que ver con esa conciliación de la vida familiar y laboral, o bien por la sustitución de personas que se encuentren en una situación vulnerable, pues vamos a encontrar estos incentivos económicos, estas bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. Para finalizar, con respecto a la forma del contrato, evidentemente este contrato tiene que hacerse por escrito. Hay que identificar al trabajador sustituido, a la causa. Digamos que tenemos que poner bastantes datos, por eso se exige que este contrato sea por escrito o de forma escrita. Bueno, hasta aquí estas pinceladas acerca de esta contratación temporal estructural. Hemos visto las características más genéricas de estos tres contratos: obra-servicio, eventual y de interinidad. En el próximo vídeo veremos algunas de las características más importantes de los contratos indefinidos.